Ezequiel capítulo 37, ok. Hoy vamos a hablar de ese texto tan conocido para muchos de nosotros que habla sobre los huesos secos. ¿Quiénes han escuchado, quiénes han leído ese texto bíblico? Ezequiel en los huesos secos, profetizándole a los huesos secos. Amén. Ok, vamos a ver qué el Señor nos regala hoy. Le invito a que nos coloquemos sobre nuestros pies para mayor reverencia ante esta palabra que es nuestra máxima autoridad en la iglesia. Dice la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 37 verso 1: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Cierra sus ojos. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra es bendición, Señor. Tu palabra, Señor, es alimento para nuestro ser. Te damos gracias, Señor de la gloria, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, ok. Hoy no vamos a hablar de los huesos, vamos a hablar del profeta. Como pueden ver, de ahí en adelante ya hace más énfasis en los huesos. El profeta viene, profetiza sobre los huesos y los huesos empiezan a formarse. La primera pregunta que el Señor llevó a mi corazón, la primera incógnita respecto a este texto bíblico es: ¿por qué se forma un valle de huesos secos? ¿Por qué? Pensemos por un momento en el antes de. ¿Qué me indica a mí el hecho de que en este lugar haya un valle de huesos secos? Que antes hubo vida, que antes hubo mucha vida, porque si es cantidad, dice que eran muchos, eran abundantes, dice ahí el texto, y aquí eran muchísimos. Quiere decir que en ese valle habitó muchísima vida. ¿Y por qué se forman los huesos secos? Una cosa que me impactó sobremanera es que el Señor, el Espíritu me llevó a pensar que después de tanta vida, las personas de ese valle fueron descuidadas en su alimentación. Las personas en ese valle fueron mal alimentadas. Su alimentación, su sustento no fue el mejor. Mire, una ciudad no se llena de huesos secos en un día. ¿O sí? No. Un cementerio no se llena de huesos secos en una semana. Un cementerio no se llena de huesos secos ni siquiera en meses. Es algo que es lento, paulatino, pero mortal. El descuido de la alimentación. Una persona no cae en desnutrición. Ayer estaba gordito, rechonchito, bien, y ya hoy está desnutrido. No, eso es algo paulatino, hasta que te decretan anorexia, y de la anorexia que viene la desnutrición, y de la desnutrición que viene la muerte. Lento, pero sin pausa. Esa es la expresión correcta. Entonces, yo veo, eso me representa un valle de huesos secos. No solamente me representa que hay huesos secos, sino que hubo vida, que hubo mucha, abundante vida en ese lugar, pero hubo un descuido. Obviamente, cuando uno lee el texto bíblico, Dios le dice al profeta Ezequiel: vaya y profetice, porque ese valle de huesos secos es mi pueblo Israel. Y cuando le dice profetice, en realidad lo que le está diciendo es: vaya, aliméntelos, vaya, vuelva a darles comida. ¿Qué fue lo que hizo que otra vez los huesos empezaran a
a construirse el alimento, el sustento. Entonces, tranquilamente podemos hablar acá de que estamos viendo un pueblo, estamos viendo una nación que se descuidó en su parte espiritual, y en este momento lo que hay es valle de huesos secos. ¿Por qué me impactó y por qué me llamó tanto la atención predicar hoy respecto al profeta Ezequiel y no tanto respecto a los huesos secos? Porque en realidad los huesos secos son consecuencia de unos malos profetas. Porque en realidad los huesos secos vienen como consecuencia de que nadie los alimentó, de que nadie les dio comida, de que nadie los sustentó. Entonces Dios tiene que venir a decirle al profeta Ezequiel: vaya y aliméntelos, vaya a darles comida. Entonces, ¿qué es lo impactante? Y vamos de pronto a adelantarnos un poquito a la parte de interpretación respecto también a lo que está sucediendo en nuestra época. Es muy fácil uno juzgar la nación. Es muy fácil que la iglesia cristiana se siente y juzgue a su pueblo, juzgue a Colombia, juzgue a el mundo, juzgue a Medellín, Antioquia, juzgue. Es muy fácil sentarse a juzgar la situación actual del mundo. ¿Por qué el mundo parece un valle de huesos secos, espiritualmente hablando? Aunque hay uno por ahí que otro que andan los huesitos, pero no estamos hablando de esa parte. Estamos hablando de la parte espiritual. ¿Por qué nuestro país hoy en día parece un valle de huesos secos? El hecho de que Colombia se encuentre en un estado de inmoralidad superior, que ya no importa ni siquiera la misma vida. Ya no importa ni siquiera la misma vida. Ya matamos a un niño 6 meses antes de 6 meses de gestación o 6 meses después de nacer. Eso es igual, lo podemos matar tranquilamente. Podemos matar un animal y nos demandan, pero podemos matar un niño y no hay problema, ¿verdad? Eso obedece a un descuido paulatino de parte de la iglesia, de parte nuestra, de parte de nosotros. Eso obedece a un descuido paulatino de parte de la iglesia, que debía ser quien diese alimento espiritual y sostuviese los principios morales en altos. Es que la iglesia está llamada a sostener. Es que la iglesia está llamada a retener. Que el Señor nos perdone. Que el Señor nos perdone por aquellas épocas en que empezamos a dejar que nuestros jóvenes llegaran a la iglesia vestidos con ropa de mujer. Porque hay iglesias cristianas que permiten esas clases de cosas. Que las prendas de mujeres las utilicen los hombres. Aquel día que empezamos a dejar que los hombres empezaran a usar aretas. Que Dios nos perdone. El día que empezamos a ver normal que las niñas no se vistieran, sino que se desvistieran, y que vinieran a la iglesia a adorar a Dios y a seducir a los hombres de la iglesia. Que Dios nos perdone el día que dejamos de ser efectivos, el día que dejamos de llevar la palabra. Que Dios nos perdone, porque iglesia, el país se nos llenó de huesos. Y la iglesia, mire, es impactante. Hace muchos años, yo recuerdo que usted se subía a un bus y de vez en cuando le tocaba que se subía a alguien a predicar la palabra de Dios. A predicar la palabra de Dios en los buses. Y yo recuerdo alguna vez me subí en un bus, estando muy pequeño, me senté ahí en la mitad, más o menos en la mitad del bus, me senté en una silla. Cuando alguien adelante le habló a alguien que estaba atrás, eso fue, un tipo se subió y se fue hacia atrás, y más adelante se subió otro tipo, y cuando se sube adelante, ¿oíste? ¿Qué hubo, hermano? ¿Usted qué? Y empiezan a hablar entre ellos dos, y le dice el de adelante: y entonces, ¿qué hubo? ¿Seguiste todavía con la droga y todas las cosas? Le dice el de atrás: no, papá, yo le entregué mi vida a Cristo, mi hijo. Desde eso mi vida, vea, cambió de una forma impactante. Hizo esto. ¿Cómo así, hombre? Entonces vos dejaste la droga y dejaste todo. ¿Y cómo hiciste? Jesucristo me transformó, pelado, vea. Lo mejor que me ha podido pasar en la vida. Y todo el mundo era una novela. Eso se volvió una novela y todo el mundo era así. ¿Quién hace eso hoy en día? Hoy en día tenemos el metro.
Todo el mundo calladito, sentadito. Próxima parada. ¿Dónde quedó el evangelismo? Mire, ayer teníamos un concierto de todas las confraternidades, todos los jóvenes de las confraternidades, así se anunció desde el principio, ¿verdad? Todos los jóvenes de las confraternidades. La iglesia que iba de más lejos éramos nosotros y fuimos la gran mayoría de los asistentes. ¿Dónde están los de tal iglesia? ¿Dónde están los de tal? ¿Dónde está Entre Ríos? ¡Ah! Qué tristeza, porque ni siquiera los locales fueron. Las iglesias no quisieron correr a los conciertos. En los tiempos antiguos, cuando se predicaba el evangelio, cuando se evangelizaba, cuando se hablaba, vamos a hacer una campaña evangelística, no cabían los nuevos. Y se supone que para ellos. Va a predicar fulanito Pérez que viene de otra iglesia, no importa quién predique, allá nos íbamos todos a brincar, a alabar, y esas iglesias eran allí, así. Y los nuevos eran impactados de ver tanta gente. ¿Por qué? Porque se apoyaban los eventos, porque se apoyaban las actividades. Hoy vamos a hacer una vigilia. Bueno, hagamos pues un ayuno. Entonces, ¿qué hacemos? No hagamos nada. Sigamos ahí. Y el país se nos llenó de huesos. Yo recuerdo aquellos cultos, aquellas vigilias, aquellas campañas donde se sacaban las banderas en todas las iglesias, se boleaba bandera por cada país, por cada departamento, y se rogaba, se intercedía: Señor, sana nuestra tierra, sálvanos, redímenos. Se boleaban esas banderas, se clamaba al Señor, se hacían vigilias solamente de intercesores. Intercesión. El país se nos llenó de huesos, y créame, son muchísimos y secos en gran manera. Así está la condición del pueblo, así está la condición del país. Entonces viene el versículo 2 y dice que ¿qué es lo primero que Dios hace con el profeta? Mírelo ahí por favor en el verso 2. ¿Qué es lo primero que Dios hace con el profeta? Me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Vaya, mire, Jesucristo nos dio ejemplo. Pasó cerca de Jerusalén y no pudo pasar de largo. ¿Qué tuvo que hacer? Dolerse, lamentarse, gemir con gemidos de parto, gemir por Jerusalén y decir: Señor, envía obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Señor, que no se llene otra vez de huesos, que esto que está pasando, que valga la pena para ellos. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Hizo que el profeta pasara cerca de ellos, los invitó a tener contacto por todo en derredor. Una oportunidad para tener conocimiento de la necesidad verdadera, que se estaba sufriendo allí. Pase en medio y dése cuenta que hay sufrimiento. Pase en medio y dése cuenta, deje de juzgar de lejos. Ay, ese es el valle de los huesos secos, aquí estamos los vivos. Vaya, métase. Dios está esperando cristianos que huelan a mundo, que huelan todavía, porque vienen de ahí, no porque practican lo que practica el mundo, sino porque vienen de estar en medio del mundo, que huelan a oveja, que huelan a esas personas. Venga, es que vengo de la guerra, y entonces dice el Señor: venid a mí los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar.
Pero cansados y cargados ¿de qué? Recuerde que ese texto bíblico se da en un contexto donde los discípulos vienen y le dicen: Señor, hasta los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Ellos venían felices de evangelizar, ellos venían felices de hablar, ellos venían felices porque hasta los demonios se sujetaban de la obra de Dios, del poder, de lo impactante que estaba haciendo. Y el Señor les dice: no se gocen en eso, gócense en que su nombre está inscrito en el reino de los cielos, ¿verdad? Y luego viene y les dice: venid a mí los que estáis cansados y cargados. ¿Cansados y cargados de qué? ¿Te rascas en la cabeza en la casa? Que ya estoy cansado de Netflix. Ya estoy cansado de ver series. Señor, te voy a descansar un ratico en tus brazos. Tu palabra lo dice. Que ya estoy cansado de ver películas. Estoy cansado de comer. Señor, es que yo vivo cansado de las angustias. Es que yo vivo cansado de los problemas. Es que yo vivo cansado de tanta preocupación en mi casa. Es que yo vivo cansado de este marido que me tocó. Yo vivo cansado con los muchachos. Yo vivo cansado de hacer destino. Yo vivo cansado de trabajar todos los días. No. Aquí me está diciendo: ellos venían cansados y agotados. Y el Señor les dice: ustedes que han servido en mi obra, ustedes que han guerreado, ustedes que han sido despreciados, ustedes que han sufrido por mi causa, vengan y descansen, que yo les voy a hacer descansar. Lleven mi yugo, porque mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Lleven mi yugo, porque mi yugo es fácil y mi carga era ligera. Entonces, claro, en esa oportunidad de conocer por experiencia las varias formas de necesidad que Dios le da al profeta, entonces es allí de donde sintió por primera vez que, dice ahí el versículo 2, cuando él va y caminan de alrededor, dice: he aquí, eran muchísimos. Ve, y no se había dado cuenta cuántos eran desde arriba. Cuando caminó en derredor se dio cuenta: Señor, pero es que son muchos. Lo mismo que le pasó a Jesús. Cuando caminó en medio del pueblo: Señor, muchachos, oren para que Dios envíe obreros, porque la mies es mucha. ¿Cómo se dio cuenta que la mies era mucha? Caminando entre la mies. La mies es mucha y los obreros son pocos. Se dio cuenta primero que eran muchísimos, que estaban por todo el campo. Que estaban por todo el campo. Discúlpeme, amada iglesia, pero de eso no nos damos cuenta aquí en estas cuatro paredes. De eso no nos damos cuenta aquí encerrados. Para poder conocer eso tenemos que irnos para allá. Tenemos que irnos a meternos realmente, a tener disposición de escuchar a nuestra familia, de escuchar a nuestros seres queridos, de escuchar a los vecinos, disposición de escuchar para usted darse cuenta que la necesidad es mucha. Y fuera de eso están secos y en gran manera. Cuando usted tiene contacto con el hueso, cuando usted tiene contacto con la mies, usted puede hacer un diagnóstico real de qué tan grave está la sequedad, de qué tan sediento está, de qué tan hambriento está. Y usted va a llevar una carga en su corazón. Primero, una carga de oración. Es orar por el país. Lo felicito. Oremos por Colombia. Métase a investigar y a mirar. Es orar por sus familiares, desde allá, desde la habitación, desde la pieza. Señor, tenga misericordia de mi suegra. Tenga misericordia porque está muy equivocada, muy equivocada. Eso de orar ahí de lejitos. Métase. Vaya, siéntese al lado de la suegra. Escúchela. Dese cuenta qué tan seco puede estar su corazón. Qué tan sediento, qué tan necesitado. Es lo primero que Dios le está mandando hoy. Vaya y métase. Una cosa es decir que el país está mal y otra que Dios nos permita vivir qué tan mal está. Una cosa es decir que mi familia está mal, otra cosa es que yo permita que Dios me lleve y me muestre qué tan mal realmente está nuestra familia. Debemos de meternos en las consecuencias para que veamos la necesidad. Me hace recordar al profeta Elías. Cuando viene y profetiza, no va a haber agua. Con esa autoridad viene y dice, no va a haber agua por 3 años y medio. Y se va y se pierde por allá en una cueva.
y a los poquitos días se le seca el arroyo. Usted dijo que no iba a haber agua. Usted mismo lo profetizó. Dice que se le secó el arroyo de donde él estaba tomando. Claro, nosotros necesitamos meternos en las consecuencias de lo que están viviendo ellos. Tenemos que empezar a orar como un Daniel. Señor, te pido perdón. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Mi casa y yo hemos pecado. Porque junto con mi papá, con mi abuelo, con mi suegro, con mi suegra, con mis tíos, con mis primos, yo he pecado, he fallado. Señor, mire, estamos fallando en esto, fallando aquí. Pero no, la iglesia viene, se llena del Espíritu Santo y entonces, Señor, ellos han pecado. Ellos están fallando porque no me quieren seguir a mí y no me quieren escuchar a mí. Ok, entonces viene Dios en el verso 3 y dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Me encanta esa pregunta. Me encanta esa pregunta. Porque inmediatamente cuando yo leí, de hecho, de esa pregunta salió toda esta predicación. Esa fue el centro, el epicentro de la predicación. Porque cuando yo pasé por ahí leyendo, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Es como si el Señor me hubiera vuelto a preguntar, a soplar otra vez su palabra y me hubiera dicho, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ay, Señor, me está preguntando a mí. Y enseguida me dice, sí. ¿Y sabe qué? Vaya, pregúntele a la iglesia. Vaya, pregúntele a la iglesia. ¿Será que van a vivir esos huesos? ¿Vos qué opinas? ¿Sabe a qué se parece esa pregunta? A la predicación de don Orlando en la vigilia. Dele de comer a la gente. San Juan capítulo 6 habla de esa multiplicación de los panes de una forma bien interesante. Tiene algunos aportes parecidos, pero que le complementan. Jesús viene y le pregunta a Felipe, no, a este Felipe no, a otro, al Felipe al discípulo, ¿verdad? Felipe, vamos a darle de comer a todos estos. ¿Y Felipe qué hace? Señor, ni con 200 denarios nos alcanzan. La reacción sigue siendo la misma. La pregunta sigue siendo de la misma. Le pregunta Dios a la iglesia hoy. Vamos a darle de comer a todo Entre Ríos. Vamos a darle de comer a Belmira. Vamos a darle de comer a San Pedro. Vamos a darle de comer a Antioquia. Y la iglesia, Señor, la verdad es que somos poquitos y más bien medio miedosos. Más bien como que nos da sustico. Y el Señor dice, ay, Dios mío bendito. Ay, Dios, pues a los discípulos era pasable, apenas estaban conociendo a Jesús. Pero usted que ya ha conocido la gloria de Dios, usted que ha conocido la presencia del Espíritu, el poder del Espíritu, viene Jesús y le pregunta, ¿será que tu familia va a ser salva? Señor, ya se les ha dicho y nada. Ellos no quieren escuchar, duros, secos. Sí que están secos. Y el Señor dice, yo soy el que multiplico, yo soy el que doy el alimento, yo soy el que doy el sustento. ¿Usted por qué duda? ¿Usted por qué no lo cree? Viene Dios y hace la misma pregunta una y otra vez. ¿Será que tu familia va a vivir? ¿Será que tu pueblo puede vivir? ¿Será que tu nación tiene solución? No, y si gana el izquierdista, menos, Señor. ¿Será? Y usted aquí pensando que esto no tiene solución porque gana el uno, porque gana el otro las elecciones. Esto no tiene solución porque nos vamos para allí o nos vamos para acá. Ay, por Dios. Dios no le está hablando de política. No rebaje a Dios al nivel de política. Dios no depende de un presidente. Dios no depende de un alcalde. Dios tiene un poder sobrenatural con el que quiere sanar a Colombia. Y gane quien gane, móntese quien se monte. Si usted y yo somos Ezequiel, si usted y yo atendemos al llamado de Dios, créame, nada puede parar el poder de Dios. Estamos llamados a ser vallados, estamos llamados a resistir. Y no me digan
que tenemos que empezar a admitir dentro de la iglesia a unas generaciones que se visten raro, que se pintan los labios y se pintan los ojos los hombres. No me digan que tenemos que empezar a admitir cosas raras. No me digan que todavía tenemos que admitir hombres llegando aquí diciendo, es que el Señor sabe que yo no he podido dejar la prostitución. O sea, es que yo todavía, practico, pero el Señor me conoce porque Él me hizo así. No me diga eso. Estamos llamados a resistir porque la palabra de Dios fue, es y será para siempre. Sigue siendo la misma, sigue hablando, sigue confrontando. Y sigue siendo el alimento y el sustento que necesita este pueblo, que necesita esta nación. Lo que me impacta de la pregunta es la respuesta de Ezequiel. Aun cuando la respuesta a esa pregunta va muy ligada al momento histórico en el que estábamos y a las profecías bíblicas, la respuesta de Ezequiel es impactante. Viene y dice, y me dijo, hijo hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Esa es una respuesta muy neutra, pero muy realista. No es emocionalista. A eso me refiero. No es una respuesta emocionalista. También viví la época de la emoción. Colombia será para Cristo. Y entonces el que se quería ir por allá a pasear, las Bahamas para Cristo, me voy de misionero para las Bahamas. Y entonces todo el mundo tenía un lema, es que tal lugar, Medellín para Cristo. No es una respuesta emocionalista, es una respuesta objetiva con base en lo que hay, pero tampoco es una respuesta miedosa. No estamos viviendo ni de la emoción, ni estamos viviendo del miedo, que sería peor. Prefiero a los emocionalistas, a los miedosos que se quedan sentados y no hacen nada, que se quedan ahí. Yo recuerdo que cuando yo pertenecía al grupo de jóvenes, 12 años aproximadamente, yo ya predicaba inclusive en el grupo de jóvenes de mi iglesia en Manrique, y había un muchacho que nos confrontaba, un joven mayor ya, él tenía sus 20 años más o menos, y era el que nos mantenía asediados a los jóvenes, pero no asediados dentro de la iglesia, afuera de la iglesia. Lo peor que a usted como joven le podía pasar era encontrarse a ese tipo en la calle. Evangélico, vení, evangélico, vení, háblame de esa Biblia, vení. Y uno, ay Señor bendito, ¿por qué me encontré a este tipo? Por Dios, en estos días estaba viendo unas fotos de Manrique, unas fotos que tienen allá en Manrique, fui a la confraternidad Manrique y me lo encontré y yo, ay, cómo nos torturabas de rico, cómo nos torturabas de sabroso, nos confrontabas con nuestra realidad, nos confrontaba con nuestra realidad. Donde nos veía y él pasaba en el bus y uno estaba por aquí en la calle, evangélico, ¿qué hubo? ¿Bien o qué? Y uno, uno como joven, ahí andando con los compañeros de colegio, con la novia, y evangélico, Era bien interesante cómo nos confrontaba de sabroso, cómo nos retaba. ¿Por qué? Porque es que es eso, miren, no podemos vivir de las emociones, pero tampoco podemos vivir del miedo. Tenemos que salir del miedo. Tenemos que renunciar al miedo. Satanás opera a través del miedo. Satanás opera a través de la vergüenza, te mantiene atado. Aquí veo una respuesta muy ejemplar, una respuesta que no muestra incredulidad, pero tampoco muestra desánimo, no da nada por perdido. Hay disposición, pero también reconoce, Señor, usted es el que lo puede hacer. Señor, vamos, pero vamos si usted va. Es una respuesta tipo Moisés. Señor, si usted va delante de nosotros, nosotros vamos. Si no, ni para qué nos movemos de acá. Señor, si usted no va delante de nosotros, nosotros no podemos ir. Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál es la intención de Dios con todo este texto bíblico? Empieza a decir allí, yo quiero que vayamos por un momento al versículo 6. Dice el verso 6, y pondré tendones sobre vosotros. ¿Cuál es la intención cuando Dios llama al profeta y le dice que profetice? Y pondré tendones sobre vosotros, haré sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. El proceso lo describe aquí gráficamente muy hermoso.
¿Qué es lo que Dios empieza a hacer? Alguna vez mi esposa nos predicó de eso hace mucho tiempo. No olvido esa predicación. Ella decía, el profeta empieza a profetizar y Dios empieza a formar coyunturas entre las personas. Empieza a formar relaciones y empieza a poner unidad y empieza a formar carne y empieza a formar un cuerpo. Y entonces así algún día vamos a llegar a ser un cuerpo. Porque Dios a través de su palabra empieza a unificar y a formar iglesia, pero entonces ya no forma iglesia solamente acá, sino que forma iglesia con ellos. Venimos a ser un solo cuerpo con ellos, con los que se estaban perdiendo, con los que estaban secos, que muchas veces también están aquí. Estamos a veces más secos también nosotros. Entonces Dios empieza a formar y a levantarnos los unos con los otros. No puede haber divisiones, no puede haber contrariedades, divisiones entre la iglesia. Entonces todo eso. Pero ¿cuál es el fin? Ese es el proceso que Dios empieza a hacer. ¿Cuál es el fin? El fin es, y sabréis que yo soy Jehová. Vuelve al versículo 13 y dice el verso 13, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Cuándo? Cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y luego el versículo 14, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová, que Jehová, y hablé y lo hice, dice Jehová. ¿Cuál es la intención de Dios por medio del profeta? Que todo el mundo sepa quién es Jehová. Que Jehová no se convierta en algo oculto, que Jehová no se convierta en algo privado, algo solamente aquí entre nos, que Jehová no sea un Dios de templos, de iglesias, de 4 paredes, que todo el mundo sepa quién es Jehová. Yo le pregunto, todas las personas que hoy en día están teniendo dificultades en su identidad sexual, adolescentes, jóvenes y adultos, niños, ¿saben quién es Jehová? Si supieran quién es Jehová, al menos tendrían la oportunidad de escoger. Al menos tendrían la oportunidad de saber, ¿sigo a Dios o sigo lo que me están diciendo en la institución? Lo que me están diciendo en el colegio, lo que me están diciendo los amigos. Si la niña que tiene a ese novio ahí pegado encima, asediándola, dame esa prueba de amor, dame esa prueba de amor. Si la niña conociera a Jehová, al menos tendría la posibilidad de escoger y decir, Dios me creó y yo tengo la posibilidad de decir sí o no. Nuestros jóvenes están creyendo que no hay solución. Nuestros adultos se suicidan porque los echan del trabajo. ¿Y sabe por qué los echan? Por viejos. Hablas de 35 para arriba. Y ya, se nos acabó el mundo. 10 años trabajando en una empresa y me echaron que por viejo, cuando estaba en la flor de mi juventud. Y se te acabó el mundo. Si ese hombre conociera a Jehová, se daría cuenta que el mundo no se acabó, que está de la mano de Dios, que Él depende de su proveedor del reino de los cielos, que su provisión viene de lo alto, que el sustento de su familia, de su casa, está allí. Y usted me dirá, amén, pero es que eso no es para usted. Es que eso usted lo sabe. Es que es usted que está aquí sentado y los que están viendo este video lo saben, pero ellos no lo saben. Entonces se suicidan. Entonces se van a mirar a ver si roban o qué hacen o se meten en deudas exageradas que los lleva al suicidio. Termina en la misma parte. Son huesos secos. Son huesos secos que necesitan un profeta que se levante y les enseñe quién es Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el Señor? Y esa palabra Jehová, esa palabra que utiliza ahí, no está utilizando Elohim, no está utilizando diferentes términos que tiene para hablar de Dios. Está hablando de Jehová. Y la palabra Jehová ahí es existente o eterno. ¿Quién es el eterno? ¿Quién es el que sabe todas las cosas? ¿Sabe cómo ven los huesos secos? A Dios como algo pasajero, algo momentáneo que lo necesitan y lo sueltan. Y lo sueltan fácilmente.
simplemente como un cajero electrónico. Esa es la representación de Dios. Cuando necesito algo, yo busco a Dios. ¿Conocen al Eterno? ¿Conocen al que sabe todas las cosas? Usted y yo sabemos algo que es impresionante. Jehová nuestro Dios creó todo lo que existe y no se le ha salido de su mano. No se le ha salido de control. Pero hay una generación sedienta, hay una generación hambrienta que necesita conocer esto. Por eso la palabra de Dios repite varias veces. Versículo 3, y me dijo. Escuche eso, versículo 3, y me dijo. La palabra me dijo la repite de ahí para en adelante 6 veces. 6 veces en esos 14 versículos de ese texto bíblico. Y me dijo, y me dijo, y me dijo. La palabra me dijo es la palabra amar. Amar. No tiene nada que ver con amor, pero quiere decir, hablar, ordenar. O sea, lo que está diciendo es, y me ordenó, y me ordenó, y me volvió a ordenar. Esto era una orden. Esto no era si me quiere, no me quiere, si lo hago, no lo hago. Sí. No. Él me dio una orden. La primera vez que aparece esta palabra me dijo o me ordenó, la primera vez es cuando Dios dijo, Génesis capítulo 1 verso 3, y dijo, y amar sea la luz. ¿Y qué pasó? No tiene más de otra, fue la luz. Es que fue una orden. Es que fue una orden. ¿Y de dónde venía la orden? Del que lo estaba creando todo. Es la misma voz en el Nuevo Testamento. Cuando se levanta Jesús y le dice al mar, calla, y al viento, enmudece. Y les amar. ¿Y ellos qué hicieron? Grande bonanza, cual perrito regañado. Dice la palabra de Dios. Es esa clase de me dijo. Otra de las partes donde aparece esa palabra y me dijo es en Génesis 22:2. Dijo Dios a Abraham, toma ahora a tu hijo, a tu único Isaac. Y dijo Dios, ve y sacrifícalo en el monte Moriah. Y cuando dice dijo Dios, me ordenó Dios. ¿Y Abraham qué hizo? Abraham entendió que él no podía negarse a esa voz, porque el que dijo era más grande que él, era omnipotente, sabía todas las cosas, tenía todas las cosas en control de su mano. Y dice la palabra de Dios que muy temprano en la mañana, ni siquiera esperó a que amaneciera, muy temprano, cuando uno entiende esa palabra y me dijo, uno entiende por qué la actitud de Abraham. Abraham entendía quién le estaba dando la orden. Y dice que no esperó a que madrugara, que amaneciera, sino que, mi hijo, coja la leña que vamos para arriba. Y yo me imagino, hubo sentimientos ahí fuertes. Papá, tenemos la leña, tenemos la candela y el cordero. Yo me imagino lo que pudo haber vivido Abraham. Señor. Pero era más grande el que le dijo. Era más poderoso el que le ordenó. Era más fuerte la orden que el sentimiento. Entonces cuando Dios viene y te dice, y te dijo Dios que soplaras profecías sobre esos huesos secos, tiene que ser más grande el que te ordena, tiene que ser más grande para tu vida. El que te está dando la orden, el que te lo está diciendo, el que te lo está mandando, tiene que ser más grande que tu miedo, tiene que ser más grande que tus preentendimientos, tiene que ser más grandes que tus conocimientos, que tus rencores. No, yo no le hablo a ese porque se me ofendió, ese tío que se pudra en el infierno. Ay, Señor Jesús, no eche esa sangre sobre su cabeza. Tiene que ser más grande que todo sentimiento que usted albergue.
Porque usted sabe quién se lo dijo. Porque es una orden. Y le está diciendo, levántate, levántate. Se repite 6 veces esa palabra. El profeta no tenía otra opción. Y la iglesia de Cristo no tiene otra opción. Hay que evangelizar, hay que llevar el mensaje, hay que hablar, porque nuestra casa se nos llenó de huesos. Y son muchos y secos en gran manera. Y secos en gran manera. Se nos llenó la casa de huesos. Qué dolor. Ahora, Dios no te manda a la guerra si no te da herramientas. Dios no te manda a la guerra si no te da con qué pelearla. Es tanto el amor de Dios que cuando envió a los discípulos de 2 en 2 les dio autoridad. Les dio autoridad y los capacitó. ¿Los capacitó para qué? Imagínense hasta para qué los capacitó. Cuando no le escuchen y cuando no reciban esa paz, sacuda el polvo de sus pies y váyase. ¿Qué clase de capacitación es esa? Podría decir en esta época cualquier persona. Entonces usted me está diciendo que lo deje. No, yo no, la palabra. Sacuda el polvo de sus pies y váyase. Dice la palabra. Hasta para eso los capacitó. Para que de pronto no dieran muchas vueltas con el que no les iba a recibir el evangelio, sino que se aprovecharan más el tiempo con los que sí querían recibir y darles crecimiento, darles más alimento, hasta para eso. Entonces vamos al versículo 9 y dice, y me dijo, y me ordena otra vez, profetiza al Espíritu. ¿Profetiza a quién? Al Espíritu. ¡Wow! Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los 4 vientos. Y escuche un momento, por favor, antes de continuar. Él está diciendo, y me dijo, me ordenó, me amar, ¿verdad? Y me amar, o sea, me dio una orden. Y luego viene y dice ahí mismo, profetiza el Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y amar. Y dile, y ordénale. Wow. Yo hice una cara más o menos parecida a la que muchos. Y yo, ¿cómo le voy a dar órdenes al Espíritu? Si Dios me lo está diciendo, si Dios me lo está ordenando, es el mismo término, amar. Y ordénale al Espíritu, así ha dicho Jehová. Venga, yo vengo de parte de su papá y le manda a decir. Es como cuando el niño chiquito viene y le dice al niño mayor, mi mamá le dijo, le mandó a decir que tenía que lavar la loza. La orden no es por la autoridad del niño, es por la autoridad de la mamá que lo mandó. No haga caso y verá. Y esto está diciendo acá, ve y dile al Espíritu, el Señor dijo, Jehová el Señor dijo al Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Tú y yo tenemos en nuestra mano el poder de traer el Espíritu de Dios sobre estas naciones. Tú y yo tenemos el poder de clamar a Dios cuando somos obedientes y cuando tenemos la disposición, tenemos la capacidad, porque Él empezó a profetizar. Mire lo que pasó acá, el orden de las cosas. No es que yo desde la pieza, Señor, derrame su Espíritu allá para que cuando yo vaya todo esté bien. No, usted tiene que ir, andar, rodear, recorrer, darse cuenta de la necesidad, del dolor, que le duela lo que están sufriendo, que le duela esas parejas que se están divorciando, que le duela en el pecho esos hijos que se están metiendo en las drogas, esas niñas que se están metiendo en la prostitución. A usted le tiene que doler en el pecho y luego usted tiene que empezar a profetizar. Y entonces cuando profetizan, ellos, sí, mire, alguna vez me pasó en Belmira, una señora con mucha necesidad, con muchas dificultades, y vengo yo y le digo, mire, la palabra de Dios dice esto, esto y esto y esto, y la señora era así. Y cuando terminé yo de hablar, la señora me dice, ¿qué hay que hacer? Y yo, pues, no me esperaba esa respuesta. En el momento yo sabía que la señora practicaba brujería, yo sabía que la señora practicaba un montón de pecados, yo estaba listo para que ella me debatiera.
me argumentara, me dijera, pero es que vea, yo tengo este problema, y dígame su Dios, para que me peleara. Yo no estaba listo para que ella me dijera, ¿qué hay que hacer? Dígame qué hay que hacer y yo lo hago. Yo quiero, dígame. Y yo profeticé y los huesos se llenaron de carne. Los huesos se llenaron de coyunturas. ¿Y ahora qué falta? Dígale al Espíritu que venga y selle esa obra. Haga lo que solamente Él pudo hacer. Haga lo que solamente Él hace. Usted tiene el poder. Usted tiene la autoridad. Espíritu Santo, venga y confirme esta obra que se está realizando. Es lo que pido yo cada que tengo que predicar. Es lo que yo pido en este momento. Yo vengo y hago mi parte. Tenga palabra. Pero después de esa palabra, usted sale acá, ay, sí. Y Espíritu, te ordeno en el nombre del Señor, en el nombre de Jehová, que esta palabra que está siendo predicada hoy haga nido en cada uno de esos corazones, llene cada uno de esos corazones y que los invite y los obligue y los haga entender que es una orden levantarse en el nombre de Jesús. Espíritu, ven ahora y llena los corazones de tu iglesia conforme a la palabra que tú me has dado, conforme a la palabra que tú me has entregado. Ahora ven y llena sus corazones, y es el Espíritu el único que lo puede convencer a usted y lo puede parar de la silla para que hagamos alguna cosa. De ahí en adelante, si yo no hago eso, si yo no le ordeno al Espíritu que venga, descienda y reafirme, yo me la paso toda la semana detrás de usted, uno por uno. ¿Qué hubo? Si hablaste. Y entonces, ¿por qué no? Y no lo vas a hacer. Hacele. ¿Por qué? Porque simplemente fue una información que usted recibió. No le dijimos al Espíritu que viniera y hablara. Y lo mismo pasa con su casa. Viene su tío, el borracho de cada 8 días. Hija, es que yo quiero salir del alcohol, pero es que no soy capaz, es que no puedo. Viene ese fornicario que a veces es su papá, y le dice, mijo, es que yo quiero serle fiel a su mamá, es que yo quiero cambiar, pero no sé qué hacer. Y usted abre la Biblia de una, la palabra de Dios dice que y mire, es que usted debería hacer esto, usted puede hacer esto y esto y esto y esto. Y le dice a su papá, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? En ese momentico, después de que usted profetizó, de ese momentico depende todo el cambio. Depende que haya un cambio real o que su papá salga ahí simplemente diciendo, muchacho Isaac, está bien enterado, bien empapado. De ese momentico depende, porque Dios te capacitó y te dio con que fueras y le dijeras, en el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, ven y libera a mi papá del alcoholismo, de la fornicación, del adulterio. Ven y libera a mi hijo de todo espíritu de prostitución, a mi hija de todo espíritu de prostitución. Señor, ven y libera a esta familia de todo espíritu que le está atando. Señor, y ven y libera a esta familia de ese espíritu de alcoholismo, prostitución y miseria que los está envolviendo. Espíritu Santo, yo te suplico, ahora que vengas, te doy la orden en el nombre del Jehová de los ejércitos, para que esta familia conozca quién es Jehová de los ejércitos. Y no salga de aquí diciendo, ese tipo como habla de bueno, no me conozcan a mí, conozcan a Jehová de los ejércitos. Usted y yo estamos llamados. Usted y yo estamos llamados a hacerlo. Quien se queje de tu mala familia, hay mucho. Quien mire los huesos desde lejos y se queje y critique, hay mucho.
Pero quien invoque la presencia del Espíritu Santo sobre tu familia somos pocos. Y usted y yo estamos llamados a eso. Usted y yo estamos llamados a invocar la presencia de Dios sobre nuestra casa, porque nadie más lo va a hacer. Tal vez nadie lo va a hacer. Usted y yo estamos llamados a perseverar, invocando Espíritu Santo, no deje de bajar sobre mi casa. No deje de bajar sobre mi casa. No deje de descender. Quiero terminar con esto, versículo 4. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ese es el mandato. Por ahí empieza. Iglesia, por ahí empezamos. Todo lo que hemos aprendido hoy, el Espíritu Santo lo va a hacer, lo va a mover. ¿Dónde empieza? Cuando usted atiende a ese me dijo, me ordenó, me dio la orden, mi Dios, profetiza sobre estos huesos secos. Mire, yo no me puedo imaginar al profeta dando esa palabra en semejante huesamenta, caminando en medio de los huesos y profetizando: el Señor les va a dar vida, y esos huesos ahí secos. Yo no me imagino cómo diría eso. El profeta no puede olvidar de parte de quién viene. Y si Él creó de la nada, lo creó todo, Él puede dar vida a esos huesos secos por donde te está haciendo caminar. No te preocupes. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no tienes nada que temer. Él está contigo. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y empieza a decirle al Señor: heme aquí, Dios. Heme aquí, Señor. Yo quiero que tú empieces esta oración diciendo: yo soy Ezequiel. Señor Jesús, yo soy Ezequiel. Yo tomo el papel de Ezequiel. El Señor está haciendo la misma pregunta. Te está preguntando hoy: iglesia, ¿vivirá tu familia? El Señor te está preguntando hoy: iglesia, ese compañero de trabajo, ¿vivirá o morirá? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué crees? El Señor sigue preguntando y clamando: ¿será que esta nación tiene solución? ¿Será que ese primo con crisis de identidad sexual, será que tiene solución? Te sigue preguntando Dios. Dios te dice: no me lo preguntes más a mí, ahora yo te lo pregunto a ti. Ahora yo te lo pregunto a ti. Respóndeme, iglesia. Tú me vas a responder por esa pregunta. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo de echarte tu familia encima? El amor por mí y la obediencia a mí tiene que ser mayor que ese miedo. Tiene que ser más grande lo que tú sientes por mí que el miedo que te da enfrentar al mundo. Hay que ser más poderoso, más fuerte. Solo dile a Él: yo pongo mi vida allí al servicio de la obra. Yo quiero ir, yo iré, yo lo haré, Señor. Es tu espíritu la fuerza, no las mías, Señor, no mis manos. Es tu espíritu, no mi emocionalismo. Es tu espíritu el que me está enviando hoy, el que me está diciendo: hazlo. Y es tu espíritu el que va a hacer los cambios y transformaciones que son imposibles, así como era imposible que de la nada lo hicieras todo tan perfecto y tan hermoso. Así, Señor, vuelves a traer tu espíritu, tu soplo sobre mi hogar. Y hoy le decimos al Espíritu: desciende, Espíritu. Ordenamos al Espíritu: desciende, Señor, y abre la boca de estos profetas, de estos Ezequieles. Abre la boca, Señor, de estos llamados. Abre nuestra boca, Señor, y danos vida. Haznos un solo cuerpo con ellos.
Ayúdanos a llevarlos a la salvación. A ese cónyuge que ya no puede dormir de las preocupaciones, de las circunstancias. Ayúdanos, Dios, a darle vida. Ayúdanos, Dios, a llevarle mensaje de salvación, mensaje de perdón, de sanidad, de restauración para su vida. Quisiera entregar mi corazón, pero ese no es el medio. Ese no es el poder, porque está quebrantado, Señor. Recíbelo, Dios. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurar. Yo te voy a invitar a que, si tú quieres hacer ese compromiso hoy, te coloques sobre tus pies y le digas: pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será